En Cristo Jesús. Hoy, hermanos, nuevamente por aquí saludándoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos con un poco de calor, a una temperatura de 36 grados centígrados, pero hoy el Espíritu Santo de nuestro Dios, hermanos, me ha inspirado para traerles un mensaje nos hemos dado cuenta de todo lo que nos hemos dado cuenta alrededor de esta organización religiosa. Hoy, hermanos, quiero hablarles un poquito acerca de los siervos de Dios, y como título hoy lo he puesto: ninguna arma forjada prosperará en contra de los siervos de Dios. Para ello vamos a leer lo que dice el libro de Jeremías, el capítulo 54, el versículo 17, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesús, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Fíjese bien, hermanos, aquí vamos a analizar dos puntos o dos factores muy importantes. Aquí hay un mensaje, aquí hay un doble mensaje. Quiero que ustedes escuchen, hermanos. Saludo para mi hermano Eliazar Flores, Dios me lo bendiga desde aquí de Colombia, para esa bella nación de México que se ha conectado a través de esta plataforma. Aquí hay dos mensajes muy importantes que analizar, hay dos factores muy importantes que analizar, y se los voy a leer para que mis hermanos lo puedan analizar. Fíjense bien, pues, miramos, subámosle un poquito de volumen aquí a la computadora. Dice así: en el nombre de Jesús, ninguna arma forjada, ninguna arma forjada prosperará. Hermanos, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda la lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Entonces aquí vamos a analizar dos factores muy importantes, hermanos, dos factores muy importantes que analizar para mis hermanos de la organización religiosa la luz del mundo. ¿Ves? Subiéndole un poquito de brillo aquí a este dispositivo. Dos puntos muy importantes que analizar, lo cual muchos manipuladores de la fe, muchos mercaderes del evangelio han tomado este texto para así mismo atribuírselo y manipular al pueblo. Primeramente que todo, vamos a analizar, hermanos. El Espíritu Santo de Dios, a través del profeta Isaías, estaba dando una profecía, y esa profecía apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es bueno leer las Sagradas Escrituras con un buen detenimiento, con un buen discernimiento, con un buen análisis, para que no nos dejemos creer de cuentos de los que hoy en día predican el evangelio a conveniencia propia. Primero que todo, el Espíritu Santo señalaba a la persona de Cristo Jesús. Primeramente que todo, el Espíritu Santo señalaba a la persona de Cristo Jesús. Y aquí se pueden desplegar muchos temas. El Espíritu de Dios, a través del profeta, hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Era la herencia que Dios le había dado a su Hijo amado Jesucristo. Que Jesucristo sabemos que es el enviado de Dios, es el siervo de Dios, el único enviado de Dios, el único apóstol de Dios, se llama Cristo Jesús.
Y con la llegada de Cristo a la tierra, consigo llegaban muchas promesas, no solamente para Él, sino para aquellos que habían de creer en su nombre. Entonces la promesa que Dios le hace al Señor Jesucristo por medio del profeta Isaías era que ninguna cosa mala iba a tocar al Hijo de Dios. Otra vez, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Aparentemente, esa promesa era para Isaías, y claro que también abarcaba a Isaías. Pero fíjense, hermanos, que la promesa era una profecía para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Dios prometía que iba a guardar a su Hijo Jesucristo y que ninguna arma forjada, que ningún daño le haría mal a nuestro Señor Jesús. Y condenarás toda lengua. ¿Quién es el único que puede condenar? No lo puede hacer el profeta Isaías. No lo podría hacer ningún apóstol, ningún siervo de Dios puede condenar. Entonces vamos analizando y vamos entrando en el tema de que realmente, hermanos, esta promesa era para Cristo, porque el único que puede condenar, ¿quién es el que juzgará? ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que nos condena, Él es el que nos juzga, Él es el que nos lleva a la gloria de Dios. ¿Ves? Entonces, esta promesa de condenar únicamente la puede ejercer y la puede ejecutar nuestro Señor Jesucristo. Pero la promesa para los siervos de Dios, ya saliéndose un poquito de la investidura de Cristo, esa promesa es para todos los siervos de Dios. Claro que sí. Aquí el profeta habla específicamente de Cristo, pero más abajo se amplía la promesa para todos los siervos de Dios, porque dice: esta es la herencia de los siervos de Dios. Pero resulta, hermanos, yo tengo que ser muy específico en estos temas. Estos temas yo los hablo para todo el mundo, para todo el pueblo cristiano, y aún para los que todavía no han aceptado a Jesucristo. Yo este tema no lo hablo, no lo privatizo. Los temas que yo estoy dando, que Dios me inspira para dar estos temas, no los hablo para un grupo exclusivo. Yo los hablo para todos los que quieran abrazar el camino de Cristo y para toda la cristiandad en general, muy humildemente lo digo. Pero mi enfoque y el punto central de estos temas yo los enfoco para mis hermanos de la luz del mundo, para mi pueblo de la luz del mundo. Porque a que nieguen que yo soy de ese pueblo, yo soy de ese pueblo. Como quieran llamarme, pero yo soy de ese pueblo. Y en estos temas que yo me enfoco, los hago para que analicemos, hermanos de la luz del mundo, a todos en general. No solamente ahora hablo para el cuerpo ministerial de la luz del mundo, sino que también hablo para toda la iglesia en general, para que tengamos ese despertar. Porque este texto que yo estoy leyendo hoy iba enfocado a Samuel Joaquín Flores, y con este texto sometían a la iglesia a un grado de manipulación, para manipular a la iglesia que está allá en la luz del mundo, a la iglesia del Señor que está en la luz del mundo. Recordemos que allá hay trigo y también hay cizaña. En ese gran campo que es el mundo, donde hay muchos cristianos verdaderos, también en ese campo Satanás ha sembrado trigo. Entonces, recordemos, hermanos de la luz del mundo, que este texto en los años, en nuestra época, hablo para los de mi época, hermanos, recordemos que este texto lo utilizaban mucho para poder manipular a la iglesia, que solamente el que se levantaba en contra de Samuel Joaquín Flores iba a perecer, y por ahí resultaban personas lisiadas o personas aporreadas o alguna cosa,
e inmediatamente decían que era porque se habían metido con el siervo de Dios. Yo les hago una pregunta para más adelante profundizar. Yo les hago una pregunta a ustedes, hermanos, que me están escuchando. ¿Será que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz para darle protagonismo a los apóstoles? Hablemos del primer siglo y hablemos de hoy en día de los apóstoles de la dinastía Joaquín. ¿Será que Dios envió a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre por el mundo, por todos los que en Él crean, para que otras personas mueran, para que otras personas salgan desterradas, para que otras personas sean perseguidas, para que otros vivan en situaciones precarias, mientras que los que hoy predican la palabra de Dios vivan como reyes? ¿Cómo fue la vida de los apóstoles, hermanos? ¿Acaso no estudiamos? ¿Acaso al menos no tenemos un pequeño grado de escolaridad? Yo sé que hay hermanos que no tienen mucho estudio, pero al menos saben leer y saben escribir. Leamos las escrituras. Miremos, hermanos, la vida del mismo Señor Jesucristo. Cuando querían seguir al Señor Jesucristo, los que por intereses lo buscaban, y el Señor, conociendo el corazón de ellos, decía: las aves del cielo, las zorras tienen sus guaridas, y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde recostar su cabeza. Aunque habían promesas, y hay promesas para los siervos de Dios, grandes, en el campo espiritual y en el campo material. Pero el Señor Jesucristo, siendo el heredero no solamente del mundo, sino de todo el universo, Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, es la razón de toda esta existencia. Dios creó todo por causa de su Hijo Jesucristo y lo constituyó heredero de todo el universo. Y vino a la tierra, siendo rico, se hizo pobre, para enseñarnos una mejor vida, para crear e incentivar un sentimiento de vida eterna en nosotros. Cristo no tenía lugar fijo, no tenía morada fija, no habitaba en el palacio de Herodes, ni habitaba en los palacios de Roma, ni con los griegos. No era su parte. ¿Ven? ¿Y la vida de los apóstoles cómo fue? Perseguidos, maltratados, aserrados, crucificados, naufragios, persecución de los de su sangre, de los de su misma nación. El Señor les dice: no lleven túnica, no lleven dos pares de calzado, no lleven alforja, no lleven oro en vuestros cintos, no lleven plata, porque el obrero es digno de su alimento. Siervo de Dios no vive apegado a lo material, construyendo imperios, construyendo grandes murallas, construyendo ciudades aquí en la tierra. Un buen siervo de Dios es un nómada que está de un lugar a otro, nomás predicando el evangelio de amor, el evangelio de salvación. Y donde llegan, quien ponga un vaso de agua sobre ellos, o un plato de comida, o pose en el techo de una persona, de un amigo, de un hermano, va a ser enormemente bendecido. Pero no habitan en lujosos hoteles 5 estrellas con todas las pompas del mundo. Esos no son siervos de Dios. Y tomaban este texto para decir que Samuel Joaquín Flores era el único siervo de Dios y que esta promesa era para él, que esta promesa era para Samuel Joaquín Flores. Ojo con tocarlo, ojo con hablar mal en secreto del rey. Yo les pregunto, hermanos de la luz del mundo, y a todo el pueblo cristiano que me escucha, que me ve, yo les pregunto: enséñenme en un texto donde las escrituras señalen a un apóstol como rey. Enséñame en un solo texto de la Biblia.
que las escrituras señalen a un apóstol como rey, y yo inmediatamente quedaré callado. Claro, en el sentido espiritual, según Apocalipsis 1:6, todos somos reyes y sacerdotes. Y si todos somos reyes y sacerdotes, para todos es la herencia. No solamente es para Samuel, no solamente es para Eusebio o para Nazón, porque esta promesa se extiende. Aquí, en el primer versículo, habla de Cristo, y la promesa se extiende más abajo donde dice, esta es la herencia de los siervos de Dios. Te pregunto, hermana, que me escuchas, que me ves, hermano, y a todos los seguidores de estas redes, les pregunto, digo seguidores de estas redes porque ustedes no son seguidores míos, ustedes deben ser seguidores de Cristo. Yo les pregunto, hermanos y hermanas, ¿tú eres siervo de Dios? ¿Tú eres sierva de Dios? Uy, se escandalizan los hermanos de la luz del mundo. Inmediatamente, el grado de fanatismo y el grado de manipulación mental ha sido tan profundo, que cuando un hermano como yo u otro hermano te hace ver tus derechos y te hace ver que tú eres un siervo, una sierva de Dios, se escandaliza. Hace poco yo me comuniqué con una hermana mía en la carne que se apartó de la luz del mundo aproximadamente unos 40 años. Se separó de la luz del mundo aproximadamente unos 40 años. Una hermana mía en la carne, a quien iba a forzar casar con una persona de la luz del mundo sin querer. Entonces ella huyó, no quiso casarse y se fue al mundo. Pero ella todavía tiene el chip acá, aunque no cree, ya tiene el chip acá que solamente un siervo de Dios es un apóstol. Y entonces estos días me llamaba y me decía, Alfredo, ¿cómo estás? Yo le digo, bien, hermana, bendecido en el Señor. Usted sabe que a nosotros los siervos de Dios el Señor nos bendice. Y ella se escandalizó, fíjate bien el grado de manipulación. Aún todavía ella, que lleva separada unos 40 años, todavía está manipulada. O un poquito más de 40 años. Está manipulada y dice, Alfredo, ¿cómo vas a decir eso? Tú no eres siervo de Dios. ¿No eres siervo de Dios, hermana? Hermano, ¿no eres siervo de Dios? ¿Solamente los apóstoles son siervos de Dios? ¿Solamente los profetas, los reyes de las dinastías allá, los que gobernaban Judá y los que gobernaban Jerusalén, solamente son siervos de Dios? ¿Acaso Samuel, el profeta, no era siervo de Dios junto con David, junto con todos los sacerdotes, no eran siervos de Dios? Y te escandalizas cuando te hago ver que tú eres un siervo de Dios. Te escandalizas cuando te digo, hermana, tú eres una sierva de Dios. Si no eres siervo de Dios y si no eres sierva de Dios, ¿en dónde estás parado? ¿Para dónde estás caminando? ¿Acaso la palabra siervo no viene del origen o de la expresión servir? Un siervo de Dios es un servidor, es un sirviente de un rey o es un sirviente de alguna causa. En el caso nuestro, nosotros somos siervos de Dios, le servimos a Dios. ¿Cómo le servimos a Dios? No solamente yendo a cantar y no solamente yendo a orar se le sirve a Dios. Dios no quiere que los templos estén llenos, cantando alabanzas. No digo que sea malo, no estoy diciendo que sea malo. Claro, hay que adorar a Dios, hay que cantarle en el corazón, con el espíritu, con el entendimiento, como tú quieras cantarle a Dios. Pero servirle a Dios es también salir por ahí a mirar la necesidad de alguna persona, la necesidad de un hermano. Eso es servirle a Dios. Mateo 25:34 dice, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo estuve y me cubriste, enfermo estuve y me visitaste, en la cárcel estuve y fuiste a mí. Eso es ser un siervo de Dios. Servirle al prójimo, nos constituimos en servidores de Dios, en siervos y siervas de Dios. Entonces, Isaías 54:17, el Espíritu Santo de Dios habla a través del profeta, no para él, aunque la promesa lo abarca a él, pero esto es una palabra profética para el tiempo de Cristo. ¿Ves? La palabra de Dios, el respaldo que iba a traer Cristo Jesús era
que todas esas armas forjadas que iban en contra de la persona de Cristo iban a prevalecer, iban a perecer. Todos esos fariseos, todos esos saduceos, todos esos escribas, todos esos reyes romanos, todos esos soldados romanos que atacaban a la figura y a la persona de Cristo iban a perecer. Aunque murió colgado en la cruz porque llegó el momento, pero antes de ese momento, el Señor Jesucristo fue librado de todas esas ataduras, de todas esas amenazas, de todas esas armas con que querían atacar a nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo libró y el Señor lo guardó hasta cumplir su ministerio. Pero esa promesa la amplía el Espíritu Santo de Dios para todos los siervos y las siervas de Dios. Yo soy siervo de Dios. Si tú no lo quieres ver así, no lo quieres entender, que me faltan muchas cosas. Es más, hermanos, yo no predico aquí, quizás, algo que les quería comentar, quizás yo mañana caiga en pecado, no lo permita el Señor, quizás mañana caiga en pecado. No importa, hermanos, que yo caiga en pecado. Mi deseo también es obtener la vida eterna y lucho por mantenerme en esa espiritualidad. Pero yo lo que quiero es dar un mensaje para un pueblo afligido, para un pueblo sometido a una esclavitud, para un pueblo que está engañado por el hombre. Hay algunos que están allá engañados por el hombre y le sirven a Dios. Hay otros que sí, que están engañados por el hombre, sabiendo que también están engañando y siendo engañados. Como dijo, hermanos, el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo, creo, a través del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, hermanos, mira lo que dice aquí Timoteo, para corroborar la palabra o la frase que estoy diciendo. Fíjate lo que dice segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso pasa en la luz del mundo y en otras denominaciones del mundo. Hombres que entran a la institución, que toman el camino del Señor, también sabiendo que sus corazones son engañosos y mentirosos, y profesan creer en un Salvador humano, profesan creer en doctrinas engañadoras, porque también quieren entrar ahí para engañar. Esas almas no las respalda el Señor. Esos no son siervos de Dios. Esos son siervos de sus propios vientres. Esos son siervos de sus propios intereses. Pero el verdadero siervo de Dios es el que se somete a la palabra. Y aunque no entienda mucho las escrituras, no obstante tiene un corazón muy piadoso y muy puro y muy verdadero ante la presencia de Dios. Esos son los siervos de Dios engañados, que han sido llevados cautivos a las diferentes denominaciones u organizaciones de la tierra. Entonces, examínate, hermano y hermana. Esos hermanos que amenazan y que tratan mal a los demás hermanos y a los que persiguen a los hermanos, para ellos es este mensaje: despierta, hermano y hermana, porque ningún siervo de Dios puede amenazar ni se puede idolatrar con alguien creyendo que si yo defiendo al siervo de Dios, entonces voy a hallar la gracia de Dios. Cristo no vino, ni mucho menos Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para sembrar una dinastía de hombres en la tierra para que tú mueras por esa causa. No. La única causa por la cual debemos morir, la única causa que si es posible llegar a la muerte, llegar a las cárceles, llegar a todas las instancias, es por el Evangelio de Cristo, es defendiendo el Evangelio de Cristo. Tú puedes morir por el Evangelio de Cristo, hermanos, pero si tú mueres por otro hombre que engaña, que miente, no vas a ser justificado.
Tú puedes defender al débil. Defiende al débil en la fe. Defiende al pobre. Defiende al menesteroso. Defiende al desprotegido. Al que no tiene nada, hermanos. Pero tú defendiendo un poderío, defendiendo un imperio, vas a acumular juicio para ti. Va a haber mucho juicio para ti. Pero si defiendes, defender al pobre, al débil, es defender el Evangelio de Cristo. Es la única causa por la cual tú no te condenarías. Si tú mueres defendiendo la verdad del Evangelio, si tú mueres defendiendo a los débiles, vas a hallar misericordia ante la presencia de Dios. La única justificación, hermano. No te lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo me inspira, yo simplemente soy un traductor. Quizás más pecador que tú. No me interesa, hermanos. Aquellos que lanzan críticas y que dicen cosas en contra de mi persona, yo así me sonrío. No de una manera maliciosa, ni de una manera de maldad. Me sonrío porque yo sé que esos que me atacan viven en miseria, viven en pobreza espiritual, viven en desgracia material, viven en desgracia económica. Y no lo digo para burlarme, lo digo para que te despiertes, hermano y hermana, que ya vuélvete de los ídolos y conviértete al Señor, el cual te puede parar, te puede levantar y te puede bendecir muy abundantemente, porque esa es la promesa del Espíritu de Dios para todos los siervos y las siervas de Dios. Entonces, si yo camino rectamente delante de Dios, esos que me atacan, esos que te atacan, hermana y hermana, no temas. Mis padres hablan, mis hermanos hablan, la iglesia habla de mí. Me llamaba una hermana de aquí de Cartagena y me decía, hermano, ya la iglesia se enteró que yo también salí del engaño y me están atacando. Otro hermano por allí me llamaba, o un ministro de la luz del mundo me llamaba, otro me llama y me cuentan cosas sin ser yo digno ni merecedor, pero algo verán en mí y me dicen, estamos de acuerdo, no contigo, no conmigo, hermanos, con la palabra que estoy dando, porque la palabra no es mía, la palabra viene de arriba y lo que de arriba viene sobre todo es. Pero no importa, hermano y hermana, que tu familia se venga encima de ti. Si eres una sierva de Dios y eres un siervo de Dios, temeroso de Dios, amante de lo bueno, mira la promesa que Dios te tiene para ti. No solamente para Samuel Joaquín Flores, ni para la familia real. No, esta promesa es para ti, hermano y hermana. ¿Acaso no eres siervo de Dios? Si nos vamos a 1 de Pedro 2:9, ¿qué te dice el Señor? Vosotros sois linaje escogido. Un linaje escogido no es porque eso nos conlleva a ser siervos y siervas de Dios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y acaso los siervos de Dios no son los que están anunciando las virtudes? ¿O solamente los apóstoles pueden predicar el Evangelio? ¿O solamente el Señor los llamó a ellos para predicar el Evangelio? ¿No es a todos a quien nos ha llamado el Señor para que prediquemos el Evangelio? Despierta, hermano, despierta, hermana. Esta promesa era para el Señor Jesucristo y nosotros somos coherederos de esa promesa. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ahora sí me voy hacia ti, hermano y hermana. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Por eso yo les digo a los hermanos, están amenazando, están tratando, están intimidando, ustedes van a quedar avergonzados. Los que así atacan a los verdaderos siervos y siervas de Dios de la actualidad, van a quedar avergonzados. Ya el Señor está dando testimonio, ya el Señor está mostrando su misericordia, porque yo no estoy aquí buscando salamerías de nadie, y tampoco estoy buscando mi propia gloria, ni estoy buscando mi propio beneficio. Yo estoy buscando es que cada día se sepa la verdad. Hoy el Espíritu Santo he estado haciendo muchos trámites, muchas vueltas, muchas gestiones de muchas clases y de muchas índoles, y ya no quería dar más videos por este año, pero hoy sentí el impulso, el Espíritu Santo, ya hoy 29 de diciembre del año en curso, sentí el deseo de volver a pronunciarme ante ustedes, hermanos, porque ya es una necesidad. Pensará algún hermano o alguna hermana, ya lo derrotamos, ya este pobre se cansó, ya no tiene de qué hablar. Y por ahí hablan hermanos
Permítame si soy un poquito sarcástico y soy un poquito directo, hermanos. Muchos que dicen, yo no tengo un canal. ¿Por qué no tienen un canal? Porque no tienen de qué hablar. Porque ya no tienen de qué hablar, hermanos. Porque solo van a hablar cosas incoherentes, no razonamientos doctrinales. ¿Y por qué hablo yo, hermanos? No se me ha acabado el repertorio, no se me ha acabado todo lo que tenemos que hablar y decir de aquí en adelante. No creo que la vida me alcanzara para poder hablar. A veces quisiera dar 2, 3 videos en el día, hermanos, pero pues también pienso que no van a tener tiempo los hermanos de verlo. Y también mi tiempo es contado, también tengo que ejercer mis oficios, mi trabajo, porque yo no vivo de la fe, yo no vivo del evangelio, yo vivo de mis expensas. Pero no, es que no tenga de qué hablar. Cada amenaza que los hermanos de la luz del mundo me hacen a mí es un tema que voy documentando por aquí en todos mis archivos. Es un tema que documento, hermanos. Aquí tenemos para hablar. Hoy estamos hablando, yo quiero hablarles del buen samaritano. Quiero hablarles en forma de pregunta, ¿hay iglesias falsas? Los siervos de Dios, quiero hablarles de los siervos de Dios. En esta parte estamos tocando un tópico. Apacentar la grey de Dios, ¿verdad? Explicar 1 Corintios 1:2, ¿verdad? Los apóstoles intentaron, los apóstoles intentaron privatizar el evangelio, fíjate bien, y eso lo vamos a mirar con razonamiento doctrinal. O sea, ellos creían que el evangelio de Cristo se podía privatizar, los mismos apóstoles. Hay mucho de qué hablar, hermanos. Cuando un apóstol tomó o culminó la obra de otro, eso es otro tema que vamos a dar. Los apóstoles fueron judíos. Una pregunta que hay que hablar. ¿Los apóstoles fueron judíos? El que se enaltece será humillado. Bueno, y muchas. El corazón que se engrosa, el corazón que se ensoberbece, vana es las corazonadas, porque a veces decimos en la luz del mundo, yo siento en mi corazón que Dios hizo la obra en mí. Engañoso es el corazón al hombre. Entonces hay muchos temas, hermanos. Yo que soy el más indigno y el que menos he participado en la luz del mundo, pero allá nací y el Señor ha preparado a muchos siervos y siervas para hablar la verdad del evangelio. Así muchos se disgusten. Pero si yo, lo único que yo les puedo decir, hermanos, es que hoy camino en el camino de Dios. Y no es que no tenga luchas, ni turbulencias, ni dificultades, ni pase por tribulaciones, ni pruebas. Paso por muchas pruebas y por muchas tribulaciones, pero al Señor me apego y doblo mis rodillas ante el Señor para que el Señor me mire con ojos de misericordia para poder seguir mostrando la verdad de Dios y mostrando los engaños doctrinales de los líderes de la luz del mundo. Por eso estos días me ocupé, hermanos, de hacer muchos trámites y gestiones referente a todo lo que estamos viviendo. No he cesado, no he parado de trabajar en estos últimos 3 años, pero en los últimos 6 años he trabajado mucho más. Y a Dios gracias primeramente, que me ha dado la oportunidad de poder trabajar, porque tengo la facultad de hacerlo, tengo el medio económico, tengo la forma, disfruto del tiempo y lo hago de una manera gratuitamente, hermanos, totalmente gratuita. Porque muchos que dicen que estoy buscando dinero o que estoy buscando protagonismo no lo van a ver. Dinero, ya me han ofrecido dinero. Me gusta es el dinero que gano con mi trabajo. De resto no me gusta el dinero. El dinero mal habido, el dinero del pobre, del necesitado, no me sabe a bueno. Me gusta lo que hago. Me gusta ganarme el trabajo con mi sudor, con mi inteligencia, con mi sabiduría y con el trabajo que Dios me ha concedido. Entonces, todos esos hermanos que te atacan, hermano y hermana, y que te manipulan con este texto, que solamente este texto es aplicable a Naasón hoy en día, en ese tiempo, en el tiempo de nosotros, era para Samuel, y en este tiempo es para Naasón. Vamos a ver qué va a manifestar el Espíritu Santo en estos próximos días. El Espíritu Santo va a manifestar
y va a ser un escudo alrededor tuyo, alrededor tuya, hermana. No te intimides, hermano, no te intimides a hablar la verdad. Que la única verdad por la cual debemos luchar, y si es posible dar la vida, es por la verdad de Cristo, por la verdad del Evangelio, y aquí hay una promesa que te abarca a ti. Ninguna arma forjada. Si tú eres sierva y sierva de Cristo, si tú sigues el camino del Señor, si andas en la verdad, si andas en el Evangelio, ¿cuál verdad? Muchos me preguntan, ¿cuál es tu iglesia? ¿Cómo se llama tu iglesia? Yo no contesto a veces nada. A veces les digo, hermanos, la iglesia es cada corazón que le sirve a Dios de una manera contrita y humillada. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. O somos piedras vivas o somos piedras muertas. Toda esa cizaña que hay en todas las organizaciones son piedras muertas, son escombros, de esos escombros que sobran en las construcciones, que no producen nada, no producen sino fastidio y molestia para el espíritu, que no traen frutos para nada. Pero una piedra viva, mira el hermano Gamaliel esta mañana hablando de un tema muy maravilloso, cómo veo que lo atacan y lo maltratan, y el hermano les da la bienvenida a todos esos ataques y los bendice. Que tú eres un perro, que eres un perro muerto ladrándole a una. El hermano decía muy humildemente, Dios te bendiga. Es lo mismo que digo yo, es un espíritu que nos ha abarcado, el verdadero espíritu de Dios nos ha abarcado a los verdaderos siervos y siervas de Dios que están, me lo atrevo a decir con toda confianza, los siervos de Dios están por todo el mundo, por todo el mundo. ¿Sabes por qué lo digo? Porque duré muchos años pidiéndole a Dios explicaciones. Ahora me ataca un hermano y me dice, oye, es que tú te enfrentas en contra de Dios. Explicaciones, como yo se la puedo pedir a mis hijos, a mi esposa, como tú la puedes pedir a tus padres, respetuosamente. Señor, y es que esas almas que están allá se van a condenar. Sí, se van a condenar porque no creen en la elección. Manipulación mental, dominio mental, es lo que nos han sembrado en el corazón y en la mente. Tú eres una sierva de Dios. Grábate muy bien, hermano y hermana. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si tú sirves al Señor, eres coheredero de esa promesa que Dios le hizo a su Hijo Jesucristo. El profeta Isaías no hablaba de sí mismo. El profeta Isaías hablaba de Cristo. Y tú que eres siervo y sierva de Dios, te abarca esa promesa. La promesa del Espíritu Santo es para ti. Sí, claramente lo dice el libro de Joel. Claramente lo dice el libro de Joel, capítulo 2, el versículo 28. Dígame, hermano, de la luz del mundo, pastores y ministros, diáconos y encargados, obreros y obreras de la luz del mundo, si esa promesa no es para ti. Refútamelo con argumentos. Refútamelo con argumentos. La promesa no es para ti. Me decía un ministro de la luz del mundo, un diácono antiguo, antiquísimo en la luz del mundo, me decía, oye, hermano, pero es que no. Nosotros no somos siervos de Dios, el siervo de Dios es el apóstol. Nosotros ahí somos nosotros somos ahí servidores. Escudriña bien, hermano, ¿qué quiere decir la palabra siervo? ¿Para qué peleas? ¿Crees que estás peleando conmigo? ¿Crees que estás luchando conmigo, hermano? No estás luchando conmigo. Estás luchando en contra de Dios, como dijeron aquellos hombres, los apóstoles, la iglesia de Jerusalén, esos reyes. Si esta obra es de Dios, permanecerá, pero si esta obra es de los hombres, va a perecer. Eso les digo yo. Si lo que yo estoy haciendo no es de Dios, tarde o temprano se van a ver los frutos, lo adverso, lo positivo o lo negativo. Entonces, díganme, hermanos, según Joel 2:28, a quién le hablaba y a través de quién le hablaba Dios por medio del profeta Joel. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego con... Fíjese bien, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, protegerán vuestros hijos, Entonces, si Dios ha prometido que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre
sobre todos, toda persona, sobre los niños, sobre los ancianos, sobre los siervos, sobre las siervas, que nos convertimos ante Dios. No nos convertimos en siervos y siervas de Dios. Entonces, Isaías 57, 17 solamente, o Joel 2:28 solamente le habla a los apóstoles. Díganme, hermanos, si yo estoy equivocado. Si Joel 2:28 y Isaías 54:17 habla solamente que un siervo de Dios es solamente el apóstol, entonces creo que estamos muy engañados. Creo que estamos muy engañados. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestras jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos. Fíjese bien, hermanos, fíjese bien. El versículo 18 de Hechos 2:18 dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Más claro dice el apóstol Pedro. Más claro dice el apóstol Pedro. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Otra vez, hermano y hermana de la luz del mundo, ¿eres siervo de Dios? ¿Eres sierva de Dios? ¿O eres siervo de los hombres? ¿A quién le sirves? ¿A quién le sirve, hermano y hermana? ¿Eres siervo de Dios y sierva de Dios o no lo eres? Pelea tú misma. Si te quieres perder de esas bendiciones, si te quieres perder de esa cobertura que el Espíritu Santo te quiere dar a ti, ya no es culpa mía. Y mi hermana que me decía: ¿cómo vas a decir que tú eres siervo de Dios? Obviamente mi hermana lo dijo en un sentido muy limpio, manipulado, a pesar de que lleva 40 años lejos, pero ella lo dijo porque escuchó hablar de mi mamá, de mi abuela y de los pastores mexicanos que venían en ese tiempo ya a nuestras tierras a manipular, que ellos también siendo manipulados. Es que el engaño viene desde atrás, el engaño viene desde Eusebio. Hay hermanos que dicen: oh, es que la doctrina del hermano Samuel sí era buena y la de Nazón no es buena. No, hermanos, no. Y que el siervo de Dios, el hermano Eusebio, sí era apóstol de Cristo, y el hermano Samuel sí era apóstol de Cristo, pero este que aquí no es apóstol. No, hermano, estamos engañados. Ninguno de los tres son apóstoles de Cristo, mucho menos siervos de Dios. No son apóstoles de Cristo, mucho menos siervos de Dios. ¿Cómo lo puedo comprobar? Primeramente, por revelación del Espíritu Santo, lo puedo asegurar. Y segundo, por la enseñanza doctrinal. Entonces, si tú quieres privarte de ese derecho que el Espíritu Santo te da a que eres un siervo y una sierva de Dios, ya, hermanos, es muy respetable para ustedes. Quisiera extenderme más en este tema, posiblemente más adelante lo hagamos. No quiero hacer este video muy largo. He sentido mucho la necesidad de volver a pronunciarme día a día con ustedes, hermanos. Yo les pido el favor, hermanos, a todos los que de buen corazón vean estos videos, compártanlos, léalos, mírenlos cada vez que tengan tiempo, hermanos, que van a ver que no va a haber engaño en mi boca, aun siendo yo un hombre muy pecador, pero no va a haber engaño en mi boca. Pecador porque estoy en la condición de hombre, no es que me la pase por allá en el pecado, compartiendo con las obras infructuosas de las tinieblas, no. Siendo yo humilde, tengo que reconocerme que el Señor vino y murió por mí, que Él vino y murió por los pecadores, siendo yo uno de los más pecadores. Si el mismo Pablo lo reconoció ante la iglesia, ¿cuánto más debería yo reconocerme? Entonces, por favor, hermanos, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que día a día les llegue estos videos, que les llegue la notificación, y compártanlo, hermanos. No les dé miedo compartir estos videos, que el Señor a mí me va a guardar y a ti también te va a guardar. Si tienes un corazón puro y limpio, si lo que estás haciendo lo haces por amor a los hermanos engañados, a los hermanos que están esclavizados, el Señor va a alzar la voz por ti y va a crear un escudo alrededor tuyo, una coraza, una armadura va a estar a ti. Ninguna arma forjada prosperará en contra de ti
ni en contra de ningún siervo o sierva de Dios. Paz, gracia y bendiciones para todos mis hermanos, a todos los que invocan el nombre de Jesucristo. Les deseo un excelentísimo y maravilloso término de año y un venturoso año 2020, por si no puedo hacer otro video. Y para el primero, hermanos, voy a preparar un tema muy exquisito, como para que empecemos el año, hermanos, con mucha vida espiritual y con muchos deseos de seguir, hermanos, predicando la verdad del Evangelio, y que cada día el Espíritu Santo de Dios avive esa esperanza de salvación y de vida eterna. Paz, gracia y bendiciones. Los amo de verdad, hermanos, en el Señor. A los que conozco y a los que no conozco, hermanos, los llevo en mi corazón. Bendiciones, hermanos.